Sí, nos metemos en la economía. Enrique Seguach, gracias por estar aquí en esta noche. No, gracias por la invitación. Bueno, y Martín Tetaz, por supuesto, quien sabe mucho y nos va a aportar, y Guadalupe Vázquez también, porque la economía es importante. ¿Cuál es el principal problema que tiene la economía argentina, Enrique, hoy? ¿Cuánto tiempo tenemos? Tiempo hay. Sí. Bueno, a ver, yo creo que hay un problema de contexto general, digamos. Si pudiéramos aislarnos un minuto de la pandemia, ¿no? Sí. Que Argentina es como esas naves de la ciencia ficción que se está alejando del mundo, digamos, ¿no? Y estar aislado del mundo para la Argentina es un drama, ¿no? Argentina solo funciona inserta en el mundo y estamos cada vez más lejos, al punto que ni siquiera podemos conseguir vacunas, digamos. Entonces, cuando vos vas desde ahí arriba para abajo, empiezan todos los problemas de que no podés acceder a financiamiento a tasas razonables, los problemas que obviamente te quedás sin reservas en el Banco Central y por lo tanto tenés un mal manejo de la política monetaria que te lleva a tasas de inflación mucho más altas, los problemas del empleo y todos los problemas de que no hay inversión. Todo eso va atrás de una concepción que nos ha generado un grave problema porque, otra vez, en la medida que Argentina sea un satélite que se aleja del mundo, todas estas cosas, fundamentalmente inversión, empleo, no están disponibles. Y si no tenés inversión y empleo, digamos, Argentina no funciona. Digamos. Claro. Ahora, Enrique, más en el corto plazo, ¿no? Porque, sí, claro, el problema de la inversión es lo que vamos a ver, lo vamos a ver en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, digamos, vos fuiste director del Banco Central, conocés mucho sobre el funcionamiento de política monetaria. ¿Qué consecuencia puede tener haber emitido 2 billones de pesos el año pasado y tener un panorama ahora donde parece ser que vamos a emitir por lo menos 1 billón más? Bueno, las consecuencias las estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, el gobierno subestimó el manejo económico de la pandemia, digamos, ¿no? Es decir, estaba claro que había que arreglarla con emisión monetaria, no teníamos otro mecanismo. Pero bueno, dado que tenías que usar un remedio que tiene muchos efectos colaterales, para seguir con la metáfora, tenías que haber sido mucho más cuidadoso en el gasto, manejarlo de otra forma, etc. Bueno, eso no se hizo, se generó una fenomenal emisión, la emisión no va a las sardinas, digamos, la emisión va primero al dólar, que es la verdadera moneda de la Argentina, y del dólar va a los precios, y hoy estamos viviendo esa consecuencia. Como además seguís generando exceso de pesos, si lo que pierde valor es el peso, bueno, esta situación va a seguir acelerando la tasa de inflación. Cuando aceleras la tasa de inflación, aumentas el impuesto a la pobreza, esa es la tasa de inflación. Y obviamente, por eso yo decía que en la medida que no puedas revertir esta tendencia, y hoy parece que no la vas a poder revertir en el corto plazo, estamos en problemas serios. ¿Por qué crees que en Argentina cuesta tanto juntar esas dos cosas? Digamos, esa cuestión que es tan obvia y que además el mundo la tiene saldado de ese debate. Acá hubo un titular de Página 12 hace 6 o 7 meses atrás que decía: aumenta la emisión y sin embargo baja la inflación. Y 7 meses después, un titular en la misma Página 12 que decía: ¿por qué suben los precios? ¿No? O sea, como que no conectaban las dos cosas. Bueno, primero el mal de la Argentina, digamos, ¿no? No sabemos relacionar causas con efectos, pero independientemente de eso, yo te diría, acá hay 2 problemas. Primero, entendamos que, bueno, vos lo entendés, por supuesto, pero para plantearlo en términos populares, digamos. Sí, para la gente. La inflación es un impuesto. Claro. Y es un impuesto que es más fácil de cobrar que otros impuestos, más fácil políticamente porque no tenés que ir al Congreso con una ley, porque la gente le echa la culpa al carnicero o al empresario o al supermercadista y no al gobierno que emite, porque además tiene efectos, tiene rezagos en sus efectos, y entonces cobras ese impuesto que es más fácil de cobrar. Y toda la clase política, porque ahí no hay excepciones, Argentina tiene inflaciones anómalas de hace, bueno, décadas o si querés, 20 años, digamos, se siente cómoda en ese contexto, porque otra vez no tiene que ir a pelear lo que hay que pelear, o sea, no tiene que ir a pelear una reforma estructural del gasto, no tiene que pelear una reforma impositiva, no tiene que pelear las cosas que hay que pelear, y como aparentemente, aunque no tan aparentemente, digamos, la sociedad no castiga tanto a la inflación en términos electorales, porque una parte le echa la culpa no al gobierno y otra parte recibe alguna ayuda y más o menos lo arregla, o los que están sindicalizados le indexan el salario en los mejores momentos, etcétera. Entonces seguimos viaje con esta historia, sin darnos cuenta que obviamente con ese impuesto, otra vez, no tenemos empleo, no tenemos inversión y tenemos récord de pobreza, ¿no? Guadalupe, tenés una pregunta. Sí, ¿coincidís con la visión de que en el 2021 va a haber poco rebote, además de mucha inflación?
Bueno, va a depender de esto que estábamos hablando antes, que es el tema de la pandemia. Digamos. El rebote tiene detrás la hipótesis de que Argentina en este año superaba la pandemia, digamos, ¿no? Es decir, todas las cuentas públicas están pensando en que no hay que hacer, no hay que dar ATP, no hay que dar IFE, que la economía empieza a crecer, etcétera, etcétera. Entonces, los sectores que fueron desconfinados, obviamente han rebotado, y seguirán rebotando a la medida que esto no se agrave. Los sectores que no fueron, mejor dicho, que fueron desconfinados, pero obviamente parcialmente, o por la regulación o por la propia gente, porque por más que vos digas hoy se puede, qué sé yo, hacer turismo libremente, la gente tiene aprensión para ir a un hotel o viajar, etcétera. Entonces, está claro que el rebote va a ser muy dependiente de cómo manejemos la pandemia. Yo creo que no se va a manejar con vacunación, se va a manejar, habría que manejarlo como debió haberse manejado el año pasado, con más, como decía recién el doctor, con más testeos, con confinamientos. La famosa gestión de la pandemia, ¿no? Claro, con confinamientos más localizados, con protección a los grupos más no débiles. Tan restrictivo así en términos generales, que parece poco inteligente. Con otro manejo del transporte público. Es decir, había un montón de instrumentos y el gobierno ni siquiera avanzó por ese camino, apostó. Bueno, hoy el presidente dijo que no fue una apuesta, digamos. Entró por el camino de la vacuna. Sí. Y el camino de la vacuna es un camino problemático en el mundo, porque por más que Pfizer largo y sin solución inmediata. Usted me permite, Enrique, la interrupción, porque justamente hablando de la gestión de la pandemia a nivel internacional, queremos escuchar lo que dijo Lacalle Pou, el presidente de Uruguay. Entonces, quiero hacer hincapié en lo que decía el otro día Rafael Radi, que dijo Henry Cohen: vamos a no politizar la pandemia, porque ahí seguro que entre otras cosas malas que tiene, que es la división, es el aumento del problema. Es el aumento del problema. Esta es una visión distinta a la que la Argentina aplicó en materia económica, Enrique, por ejemplo. Sí, pero otra vez, ¿no? Bueno, primero Uruguay es un país muy particular, es un país pequeño, relativamente aislado, pero volvamos al tema de lo que se hablaba acá de la logística, etcétera. Pfizer o quien fuere puede producir. Hay que producir miles de millones de vacunas. Sí, claro, puede producir miles de millones de vacunas. Ahora, hay que producir miles de millones de frasquitos, miles de millones de tapitas plásticas para esos frasquitos. Esas dos cosas no las produce Pfizer. Hay que producir no sé cuántos cientos de containers con el hielo, o como se llame, necesario para refrigerar. Hay que producir la logística para distribuirla. O sea, evitar las pérdidas. Claro, creo que todos hemos entrado en esta, algunos más fuertes y otros menos. No diría en una fantasía, pero en esta desesperación por creer, por aferrarse a la vacuna, cuando en realidad, obviamente, ojalá que esté todo mañana, pero eso va a tardar. Hay que vacunar a muchos miles de millones de personas, y entonces hay que tener el plan de, bueno, cómo convivir con esto mejor que en el 2020. Claro. Ahora, perdóname, Hugo, que le quiero hacer una pregunta más, Enrique. Los datos de consumo que acaban de aparecer en el mes de noviembre muestran que, además, incluso en áreas como los supermercados, que nunca estuvieron cerrados, que fueron siempre esenciales, y que uno dice, bueno, esto es el consumo básico de comida, de los hogares, lo más elemental, 1% abajo todavía en el mes de noviembre, ni hablar shopping, los shopping, centros de compra que volvieron a abrir con muchos protocolos, 46% abajo, un escándalo. Pero supermercados me llama la atención. ¿Y eso qué tiene? Porque uno mira los datos de lo que pasó con la inflación en los últimos 3 meses, aceleró muchísimo, y da la sensación que entonces el consumo va a estar golpeado y va a tirar de abajo. ¿Sin consumo no hay recuperación de la economía o es el huevo y la gallina al revés? ¿O primero tiene que recuperarse la economía para que pueda hacer pie el consumo? No, acá el problema central es que, bueno, primero no hubo ajustes salariales, no hubo ajustes salariales para completar para compensar la inflación, ¿no es cierto? Porque obviamente la inflación, cuando la inflación se acelera, siempre quedás con caída de salario. Segundo, hay mucha gente sin ingresos, porque el problema que tiene la pandemia es que te afecta a sectores de la economía informal que no tienen acceso al trabajo. La tasa de desempleo de Argentina es mucho más alta de la que figuran las estadísticas, porque hay mucha gente que no puede salir a buscar trabajo porque sabe que no lo va a conseguir, porque trabajaba en un restaurante o trabajaba en un comercio, es decir, el trabajo no calificado está allí. Entonces vos tenés una caída de los ingresos que no fue compensada por el IFE o por lo que fuere, encima hubo una cuota de IFE que ni siquiera se pagó, y eso claramente te afecta a los consumos esenciales, y además hubo un cambio hubo una presión en los precios de los alimentos, o sea, la canasta más básica subió más fuerte que otros productos, porque la inflación siempre es un promedio. Entonces, claro, la combinación esa es baja de consumo. Ahora, otra vez, la recuperación de corto es la salida del confinamiento.
el rebote. Ahora, la recuperación de largo es generar inversión y empleo. Eso no lo tenemos, no va a estar disponible este año, porque lo que haría falta para cambiar expectativas, vos que manejás esos temas, es incompatible con el programa político de la elección. Y entonces, lamentablemente, estamos otra vez a merced de repetir un 2020 más, digamos, un poquito mejor o un poquito peor, dependiendo otra vez de qué pase con la pandemia, quiénes rebotan, cómo rebotan, etc. Justamente en términos de expectativas, si me permitís, Hugo, se acaba de conocer hoy el índice de confianza del consumidor que publica la gente de Universidad de Itela. No sé si tenemos la placa que armó la gente de la producción. Sí. Mirá, cuando vos mirás hubo una caída en el mes de enero, es decir, los datos son del mes de enero, y lo que me gusta de este índice de confianza es que es una encuesta, hubo 1.200 casos representativos de todo el país, y esencialmente le preguntan a la gente 3 preguntas. ¿Cómo evalúa su situación personal? 0,9% abajo en relación al mes anterior, peor que el mes anterior. ¿Cómo evalúa la situación de la macroeconomía? 3,4% abajo, peor que hace un mes anterior. Predisposición al consumo de bienes durables, 4,8% abajo, peor que el mes anterior. Pero cuando mirás la tercera columna de ese gráfico que aparece ahí, que es la diferencia con lo que pasaba hace un año, vos esencialmente lo que vas a ver en ese gráfico de hace un año es que tenés 11,2% de caída en el índice, en el total del índice, pero tenés, en la situación personal la gente está 16% peor que el año pasado. 16% peor en un año es un montón, Hugo. La percepción sobre la situación de la macroeconomía, 25% peor que el año pasado. Y mirá que te estoy hablando de un momento, principio del 2020, cuando veníamos de una crisis de 2 años, tampoco es que las expectativas eran muy buenas. Donde sorpresivamente está el único número positivo de la tabla, es en la predisposición a la compra de bienes durables. 53% por arriba están ahora la predisposición al consumo de bienes durables de lo que estaba el año pasado. Y eso esencialmente, ¿sabés qué es? Es el dólar atrasado y la posibilidad de seguir comprando. Algunas cosas, no me dejás comprar dólar porque está el cepo, ¿y qué hago con la plata que tengo para comprar? Y me voy a materiales de construcción, claro. me voy a comprar un automóvil que todavía está a precio del dólar de 80 y pico de pesos. Los bienes brecha, digamos. Claro, exactamente, los bienes que están anabolizados por la brecha cambiaria, por el hecho de que comprando esos bienes accedes indirectamente a los únicos dólares que no se pueden comprar en Argentina, que son esos dólares de 87 pesos, ¿no? Sí, además, Martín, lo hace muy bien en marcar este índice porque correlaciona muy bien con nivel de actividad, o sea, anticipa muy bien. Exactamente. El nivel de actividad es un índice que tiene muchos años, muy bien hecho, dicho sea de paso, y entonces cuando uno quiere mirar un poquito el futuro, teniendo en cuenta que las estadísticas tardan, es un muy buen indicador anticipado. Una correlación más, claro. Correlaciona muy bien con el ciclo político. También. Resultados electorales, correlaciona muchísimo los votos que saca el oficialismo, el porcentaje de votos que saca el oficialismo con el índice de confianza. Hoy el índice está en niveles de la elección del 2009, del año 2009. Claro. Que recordemos, no fue justamente un año muy bueno para el oficialismo. Totalmente. Y vamos a ver un tape de Alberto Fernández, el presidente, hablando justamente de cómo se gestiona la pandemia, y vamos a analizarlo aquí. Guadalupe Vázquez también tiene un aporte para hacernos, y todos el equipo, por supuesto, Martín Tetaz y Enrique Schwartz. Las medidas adoptadas han sido fundamentales para iniciar una recuperación que está siendo más veloz de lo que pensábamos hace apenas unos meses. La opción no es la vida o la economía, sino la vida con más y mejor economía. Dijo Alberto Fernández hoy en Davos y dijo, no es la pandemia o la salud y la economía. Sin embargo, acá en la Argentina, Enrique y Martín y Guadalupe, se aplicó como medida sanitaria una restricción que afectó a la economía sobre todas las cosas. Es un giro, perdonen que arranque yo, es un giro notable respecto al discurso que había tenido el gobierno hasta ahora, porque el gobierno transitó toda la pandemia diciendo nosotros priorizamos, la economía no importa, se recupera, lo que caiga la economía será el discurso, se puede hacer de vuelta, pero lo único que no podemos recuperar son las vidas perdidas, nuestro objetivo está en las vidas perdidas. Pues claro, 47.250 muertos después, ahora el gobierno dice, se da cuenta que en realidad no era una cosa o la otra, que lo que tenía que gestionar eran las dos cosas, ¿no? ¿Guadalupe? Sí, forma parte justamente esta refrescadita, podríamos decir, en el discurso de Alberto Fernández, de mostrarse más pragmático. Empezó
con la gira en Chile. Ayer en la reunión con empresarios también le fue franco, dijo, sabemos que la situación es muy difícil, pero quiero que sepan que yo no tengo intención ni de expropiar empresas, ni de intervenir más, sino que quiero que trabaje el Estado junto con el sector privado en forma articulada. Esto también lo dijo hoy en el foro de Davos y dijo, sabemos que para que haya inversiones se necesita financiamiento y previsibilidad, algo que no parece tan fácil, ¿no?, en este momento. Claro. ¿Qué opinas, Enrique? Bueno, que justamente me parece que el problema a ver, cuando vos medís las palabras del presidente contra el índice de riesgo país o la tasa que paga la Argentina o cómo cotizan los bonos argentinos, te das cuenta que no le creen, digamos. O sea, el problema es la confianza. El problema central es ese, porque otra vez, ¿cómo se refleja en la práctica la credibilidad? Se refleja en el valor de tus acciones, digamos, si fueras una empresa, o el valor de tus bonos si sos de tu deuda pública, si sos un gobierno. Este gobierno hizo un canje de deuda, no tiene que pagar prácticamente nada en los próximos 2 años, y los bonos cotizan como si estuvieran en default. Eso marca que, bueno, a la persona que está firmando esos bonos, para usar una metáfora, no le creen. Claro. Ahora, ¿por qué no le creen? Bueno, porque básicamente hoy tenemos siempre la duda si cada vez que habla el presidente coincide la vicepresidenta con lo que dice el presidente, no coincide. Los discursos públicos de la vicepresidenta, sobre todo el de diciembre, van a contramano de esto que acaba de plantear respecto de previsibilidad, crecimiento, etcétera. Entonces, está claro que acá hay un problema de credibilidad que por ahora me parece muy difícil revertir. Es decir, es un problema más político que económico, mirándolo desde esa perspectiva. Es un ciclo económico de raíz política, diríamos técnicamente. Ajá, digamos. a ver. Claro, quiero decir, la macroeconomía es un desastre, digamos, porque Sí. no es que la política los está datos, mal y ¿no? la macroeconomía Claro. es bárbara. No. Ahora, ese desastre macroeconómico se vio en algunos casos agravado y en otros casos precedido por la política que generó expectativas negativas desde las PASO del 2019. O sea, acá hay que acordarse que en agosto del 2019 empezó un ciclo negativo de la economía argentina. Bueno, obviamente se profundizó para no quitar responsabilidades. Se profundizó un ciclo negativo de la política argentina. Sí, no es que veníamos de una economía Claro, floreciente porque tampoco, todos claro. esperaban lo que finalmente pasó. Entonces, como todos esperaban lo que finalmente pasó y esas expectativas se convalidaron, o esa visión que se tenía de lo que venía se convalidó, salvo ese pequeño interregno al principio del gobierno del año pasado, bueno, ahora estás en ese problema. Entonces, por más que se diga, es decir, ahora hay que ir a hechos muy concretos y lamentablemente el gobierno todos los días hace cosas en contra de ese discurso, ¿no? Pero entonces, ¿por qué actúa así? Digamos, si tampoco le conviene al gobierno, digo, más allá de que el modelo sea el que siempre hablamos con los intérpretes políticos, digo, ¿por qué si la economía va para atrás, por qué sigue aplicando la misma medida o las mismas medidas? Bueno, no me pregunten a mí, pero yo digo, una de dos. O tienen el diagnóstico distinto al nuestro, cosa que puede pasar, puede decir, no, mirá, yo creo que esto va a funcionar, va a andar bárbaro y esto nos va a hacer ganar las elecciones, o consideran que a pesar de esto, en la medida que controlen ciertas áreas del conurbano bonaerense o ciertas áreas del gasto público, ciertos sectores, van a ganar las elecciones de todas maneras, digamos. Vos fijate en esa misma línea, Enrique, las decisiones del gobierno en materia de control y de regulación de precios, los intentos de controlar las exportaciones de maíz, los intentos de ponerle precio después finalmente acordado con la Cámara de Exportadores para algunos cortes de carne, ya se está hablando de alguna intervención en el mercado del trigo. Y más allá de las regulaciones de mercados como las prepagas, como los servicios digitales de comunicaciones, etcétera, etcétera, en todos los lugares metió precios máximos en una serie de más de 2.000 alimentos. Es decir, el gobierno primero da la sensación de tener efectivamente un diagnóstico distinto, pero además ese diagnóstico distinto que tiene el gobierno es políticamente conveniente para el discurso, porque si yo me tengo que hacer cargo de que la inflación es un problema mío, probablemente la gente me castigue electoralmente por eso. En cambio, si yo digo, bueno, no, son los productores agropecuarios que están explotando a la gente porque cobran más. La medida. Claro, entonces, y les sacudo a los productores agropecuarios. Son los supermercados, entonces les pongo 2.000 precios máximos a los supermercados. Son los servicios audiovisuales, entonces a partir de ahora regulo yo los precios. Bueno, Es la pandemia.
Claro, es lo mismo, es la pandemia. Ahora, ahí sí parece haber algún discurso como más razonable. El gobierno parece haberle dicho Fernández a la gente, miren, no puedo pagar una cuarentena como la que tuve el año pasado. No puedo pagar 2 billones de pesos este año porque revienta todo por los aires. Así que vamos a tener que equilibrar más entre la salud y la economía. Ahí sí le creo porque es consistente con lo que están haciendo y con los números de la economía, ¿no? Sí, lo que pasa, Martín, que ahí el problema que surge es que justamente hay que pagar eso, digamos. O sea, Claro. en lugar de decir, voy a ahorrar gasto público en otro área para poder pagar lo que hay que pagar mientras dure la pandemia, está diciendo, no voy a pagar esto porque lo otro me genera un conflicto. O sea, otra vez, en lugar de darte el IFE, voy a tratar de controlarte el precio de la carne o del trigo, perdón, del pan o de lo que fuera. En lugar de darte un empleo o de darte un subsidio por el desempleo, vamos a tratar de, qué sé yo, de controlar las importaciones. No, prohibir los despidos, extender la prohibición de exacto. despidos. En cambio, lo que sí deberías pensar es, bueno, ¿qué estamos haciendo en el gasto que podríamos haber ahorrado el año pasado, que podríamos estar ahorrando este año, justamente para pagar esos subsidios, Ahora, no para Enrique, ahorrar? ¿no es un problema en el fondo ideológico que el Estado puede controlar todo, manejar todo y solucionar todo? ¿No hay en el fondo esa idea hiper keynesiana, si vale la Bueno, expresión? no metas a pobre Keynes en No, esta por historia. supuesto, porque pero explíquelo. No. Digamos que en ese momento la economía norteamericana le fue muy útil poniendo en marcha la maquinaria No, del pero Estado. ¿sabes lo que pasa? Me parece que más que un problema ideológico, o mejor dicho, en todo caso, es un problema ideológico, pero de la sociedad argentina, digamos. Hay una mayoría de la sociedad argentina que cree que el Estado tiene que hacer las cosas, que mucho mejor el Estado que el sector privado haciendo las cosas, ¿no es cierto? Y eso es una entelequia en el sentido de que el Estado al final del día es Julio De Vido, digamos. El Estado al final del día es Ricardo Jaime. Claro. El Estado al final del día son gente que se muere en un Sí, tren. Julio De Vido, que Es puso en decir, un tuit, criticó al presidente Alberto Fernández que se vayan los dos cuando se abrazaba o se daba un codito o un puñito con Piñera, ¿no? Claro, entonces vos fíjate, y volviendo a lo que decíamos antes, es razonable que un empleado del sector privado haya cobrado 25% menos de su sueldo porque no estaba yendo a trabajar, mientras que no es razonable que los judiciales, los maestros hicieron algún trabajo, pero que los judiciales, los empleados de los registros de distintos organismos públicos, etcétera, en las provincias, en la nación, cobren el sueldo pleno. O sea, es decir, ¿por qué es más ético o más justo, no sé cómo decirle, que un empleado privado no cobre su sueldo o esté desempleado y asegurarle el sueldo a pleno? No digo obviamente a los salarios más bajos, pero a los salarios más altos. Hay sectores del sector público argentino que hace un año que no trabajan. Claro, Así que no van a trabajar. No, y además, hoy arrancó en el foro de Davos, como recién explicaba Guadalupe, Alberto, si yo lo escuché, diciendo que el problema era el capitalismo, cuando en verdad el capitalismo, por supuesto que tiene problemas, porque es inherente al sistema, pero arrancar allá, ahí tan arriba, ¿no, Guadalupe? Con situar al capitalismo como el origen de todos los males. ¿Qué es lo que propone? ¿Un socialismo siglo XXI, como muchas veces se denuncia como modelo que quiere aplicar este gobierno? Claro, lo que él dice es que hay que resetear el capitalismo, que hay que generar un esquema más colaborativo entre el sector público y sector privado y sobre todo también con cooperación y solidaridad internacional. Estas fueron las palabras del presidente. Lo que pasa es que la experiencia muestra que esa cooperación entre el sector público y privado en realidad termina siendo intervencionismo y ya vimos que genera distorsiones, ¿no? Que después se termina Porque pagando. el tema es quién lo maneja, Pero ¿no? además fíjate vos qué cosa funciona y qué cosa no funciona. Esto es como en la cancha cuando el equipo está perdiendo y el director técnico saca al único tipo que pone la pelota en el piso y hace los pases correctamente, digamos, y pone un burro. Entonces vos lo que tenés que resetear, el presidente que está diciendo esto, ese que acaba de confirmar en su cargo a una persona que se jacta de nombrar a sus amigos en su puesto de trabajo, como Victoria Donda, y que se jacta de haber resuelto su problema privado de su empleada personal, que la indemnizó dándole un contrato, o la pretendió indemnizar dándole un contrato en el Estado. Entonces, ese es el Estado que no funciona. Entonces, vos lo que tenés que cambiar es la parte que no funciona, no resetear la que funciona. El problema eterno de Argentina es que como esto lo dice mucho Jorge Lanata, nosotros tratamos siempre permanentemente de pegarle a lo que funciona para tratar de que ande lo que no funciona. Esto no tiene ningún sentido. No, además, volviendo a otro pedazo de la charla, para que haya colaboración entre el sector privado y el sector público, primero tiene que haber confianza. Claro. Entonces,
¿En quién confía el sector privado en este contexto? ¿En el Alberto Fernández, que le controla el precio de las exportaciones, etcétera? ¿En Cristina, que le dice en los discursos lo que tiene que hacer? Sí, o el en, propio YPF, por o ejemplo. o en el ministro de la Producción, que se sienta a decir, bueno, muchachos, a ver cómo arreglamos estos temas. Entonces, claramente, el reseteo, como creo que lo decía Martín recién, tiene que empezar por lo que está haciéndose mal. Claro. Y realmente lo que se está haciéndose mal es la política macroeconómica que derrama, entre comillas, a todo el resto, ¿no? Ahora, también hay que decir que el gobierno anterior no pudo solucionar el problema económico, pidió dinero al Fondo Monetario, intentó, y creo que lo logró Martín, bajar el déficit fiscal, que es muy alto en la Argentina, pero no propuso una solución. Por eso algunas encuestas hoy dicen que las dos alas más extremas, digamos, del kirchnerismo o de Juntos por el Cambio, no parecen ofrecer una solución, y ahí aparece la banda del medio, la avenida ancha del medio, donde aparecen los libertarios, ¿no? Como una opción. Pero no sé si quién me lo quiere explicar mejor esto, ¿no? Yo creo que acá... Sí, dale, Enrique, dale. No, simplemente vos hiciste mención al gobierno anterior, quiero hacer dos consideraciones. Primero, no creo que el gobierno anterior haya tenido tanta vocación de cambiar las cosas como parecía en el discurso, porque si bien es cierto que empezó en una minoría en el Congreso, lo cual te hace muy difícil avanzar en ciertos temas, después del triunfo electoral del 2017, cuando se esperaba que hiciera o que tratara de hacer lo que no se había hecho antes, intentó con endeudamiento llegar al 2019 de alguna forma. Sí. Creo que ahí fue el grave no sé si llamarlo error, el grave error de diagnóstico en todo caso, que tuvo Sí, el y que gobierno llegaran anterior, las digamos. inversiones famosas, ¿no? Que tampoco Sí, pero lo que nunca pasa es que otra vez, es decir, si vos vas consolidándote políticamente, tenés que mostrar esas acciones, eso en las acciones económicas, digamos, en las acciones de reforma. Y usted dice, perdón, insisto sobre eso, ¿usted dice que en Juntos por el Cambio se aprendió esa lección, digamos, desde la mirada económica? No lo sé. La verdad que no lo sé. No, porque digo, ¿sabés lo que pasa? Voy a meterme en la política, discúlpeme. No, bueno, pero porque la política y la economía están... No, pero digo que no soy un politólogo, como se llama. Politólogo. Lo que quiero decir es, lo que han aprendido claramente Juntos por el Cambio y el Frente de Todos es que si están, digamos, la única forma que tienen que ganar elecciones es estar unidos. Cuando están separados, pierden. Ahora, para estar unidos, no discuten los temas que hay que discutir, ¿no? Es decir, es como esa gente que para ser amigos, yo tenía un amigo que decía, hablemos solamente de los temas que nos unen. Y como nos unen pocos temas, no hablamos de nada. Claro. Entonces, la política argentina está bloqueada desde el punto de vista de equilibrio de poder y bloqueada desde el punto de vista de la discusión de fondo, porque nadie quiere meterse en una discusión en donde van a saltar las divisiones. Entonces, mientras eso no se supere, es difícil bajar eso a la macroeconomía. Y Martín, vos tenías un aporte y un ranking para contarnos. Sí, no, dale. justamente en ese ranking una de las cosas más notables es que hay una correlación, hay un señor que se llama Vito Tanzi que hizo un estudio hace unos años que demuestra que cada punto que vos caes en ese índice de percepción de corrupción, en la nota que te ponen todos los que opinan sobre ese índice de percepción de corrupción, cae 0,25% el PBI del país. ¿Qué quiere decir esto? Que la corrupción no es solamente un problema de distribución del ingreso, de un malo que le saca un bueno, digamos. No es solamente un problema la corrupción de un corrupto que se queda con la plata que iba a hacer para hacer un puente, sino que por culpa de que no se hace ese puente, el país tiene menor productividad, por lo tanto paga peores salarios, por lo tanto perjudica a todo el país. No es solamente un problema que se resuelve de naturaleza moral, alguien se quedó con lo que no le correspondía, sino que esa mayor corrupción mina las bases del desarrollo económico. Claro. El costo argentino, ¿no? Lo que se llama costo argentino. Bueno, una buena parte del costo argentino es la corrupción. Te puedo agregar un dato vinculado claro. con esto que mencionaba recién sobre el índice, lo que mencionaba Martín. Cada vez las empresas que cotizan en bolsa, sobre todo en Estados Unidos o en el resto del mundo, cada vez tienen más limitaciones a negociar con países percibidos como corruptos. Claro. Claro. Una de las razones por las cuales les cuesta mucho a la Argentina hacer contratos con el sector privado hasta para conseguir vacunas. Así no van a llegar a las inversiones. Y el tema de las vacunas. Claro, ¿Puede ser que lo de Pfizer tenga alguna relación con eso? Todavía no quedó claro. El gobierno no comunicó finalmente el limpio, como no lo hace con algunas cláusulas con el gobierno ruso, sobre todo con la Sputnik.
pero no comunicó las razones, no se conocieron las razones por las cuales Pfizer provee de vacunas a México y otros países y no a la Argentina. Bueno, que justamente yo tampoco conozco el contrato, conozco la ley y lo que se dijo a partir de la ley, pero claramente si Uruguay, si Chile, si Perú, si Colombia, etcétera, hicieron los contratos, no creo que Pfizer le pida nada distinto que le pide la Argentina. Justamente como la Argentina no le quiere dar a Pfizer las indemnidades que Pfizer le pide a un país que está en ese ranking de corrupción, claro. Es que se hace más difícil firmar. O sea, claro. Cada vez va a ser más difícil. Es decir, para hacer un viejo ejemplo, las empresas textiles que fueron, digamos, denostadas por usar trabajo esclavo en Vietnam o en Bangladesh o en lo que fuera, y que tuvieron que cambiar su sector de producción. Bueno, ese que es un pequeño ejemplo, lo puedes usar para todos. Empresas que no pueden negociar con países que contaminan o con empresas que contaminan, países que no pueden negociar, empresas que no pueden negociar con países corruptos porque les pega después en sus propias acciones. En vez de ser mirado como un país con expectativas, Argentina es mirado con desconfianza, ¿no? Claro, y este índice de Transparency, como otros, cuando el que hace, digamos, el informe al directorio, para llamarlo de alguna manera, sobre un contrato con X país, incluye en ese informe cómo está el país percibido en ese índice, porque después cuando llega a hacer el informe de transparencia a la propia empresa, ¿con quién contrataste? ¿Con quién haces negocios? ¿Por qué haces negocio con este país? O sea que son temas que, como decía recién Martín, no solamente son cuestiones éticas, ya son cuestiones que pegan en el bolsillo y en el crecimiento de la gente. Guadalupe. Claro, no, hablando justamente del tema de las vacunas y por qué nosotros nos está costando tanto acceder a las vacunas. Justo Chile acaba de recibir 2 millones de vacunas, de las vacunas chinas, y el domingo va a recibir otros 2 millones. Ahí está. 4 millones de vacunas para un país que tiene la mitad de población que nosotros, y nosotros vamos recién por 600.000 vacunas, recibimos recién 220.000. Claro, pero además, cuando uno mira los medios, dice no, porque ustedes dan malas noticias o no tienen esperanza. No, queremos tener toda la esperanza del mundo, pero dijeron que iban a llegar 5 millones. Sí. También pensamos que si llegaron 200.000, es decir, menos del 10% de lo prometido, hay algo que está funcionando mal en la comunicación y finalmente afecta, me parece, la confianza y mella las razones que construyen a una sociedad, ¿no, Enrique? Bueno, además hubo, como lo decía el doctor cuando empezamos esta charla, si vos le das la impresión a la gente que ya viene la vacuna, que no hace falta que te cuides, no hace falta que tomes precauciones, terminás teniendo el efecto contrario, porque mucha gente dice, bueno, total, como viene la vacuna, tomo menos precauciones que en otro momento, como ha pasado en otras pandemias o en otros tipos de enfermedades, que cuando surgió la vacuna aumentó la enfermedad por la percepción de que, bueno, total, después me doy la vacuna y me curo, digamos, ¿no? Correcto, o sea que todas estas cosas no son cuestiones teóricas, digamos, tienen efectos tienen muy correlatos, serios, digamos, tienen implicaciones, repercuten en otros sentidos. En instantes seguimos en Mirá. Martín tiene otro ranking para contarnos, así que vamos a meternos con eso. Por supuesto, Enrique Sewach aquí en los estudios de La Nación, Guadalupe Vázquez, todo el equipo haciendo Mirá. ¿Las redes sociales le ganan a los fondos de inversión, Martín? Mira, Hugo, hay una historia increíble que está ocurriendo, todavía no tiene desenlace final, pero lo va a tener prontamente, que está ocurriendo en Estados Unidos. Una empresa distribuidora de juegos electrónicos, de consolas, que ya está más bien en decadencia el negocio ese porque ha sido superado por los juegos en red y por otro tipo de tecnologías. Te diría, para decirlo de una manera, salvando la marca, no quiero ser ofensivo con ninguna marca, pero una suerte de blockbuster, ¿viste? Que pasó su momento cuando llegó Netflix y ya tecnológicamente quedó atrasada. Esa empresa que se llama GameStop es el nombre exacto de la empresa, no me acordaba la segunda parte. Esa empresa se llama GameStop, valía hace un mes $17 la acción de esa empresa. ¿Y ahora? $17. Llegó a valer hoy a la mañana, en el medio de una burbuja espectacular, $440. Wow. 17. ¿Pero alguien lo 400, paga eso? Sí, vale porque alguien lo está pagando. Claro. Se rompió la burbuja. Bueno, esa es la historia interesante. Hay un fondo común de inversión que se llama Melvin Capital, muy grande de Estados Unidos, que maneja más de $13.000 millones, que venía apostando a que esta acción se iba a caer cada vez más. ¿Cómo se apuesta? Con una forma de, vos alquilás una acción de una empresa, esto se puede hacer con las acciones, no se puede hacer con un departamento o con un auto, se quejaba Elon Musk hoy a la tarde
tarde, pero sí se puede hacer con una acción. Vos alquilás una acción, la vendés a esa acción y cuando vence el alquiler la tenés que ir a comprar para devolverla, digámoslo muy rápidamente. Eso se llama shortear una acción en términos técnicos y esa es una manera de apostar en contra de una acción y apostar a que esa acción va a bajar. Y entonces es un fondo común de inversión muy grande, como te estaba diciendo, Melvin Capital, apostó muchísima plata a que esa acción iba a bajar y desde una red social que se llama Reddit, en un grupo que se llama Wall Street Bets, apuestas en Wall Street, un montón de usuarios, más precisamente ese grupo empezó con 1 millón de usuarios y ahora tiene 4,5 millones de usuarios. 4,5 millones de usuarios decidieron ponerse de acuerdo para ir a comprar acciones de esa empresa. Qué bárbaro. ¿Esto es algo aleatorio, Enrique, o es algo que está modificando la estructura tradicional de la economía? No, bueno, son cuestiones que tienen que ver con mercados en donde estas cosas se pueden. En Estados Unidos se puede jugar a la baja, digamos, de una acción, o sea, sortear, como decía recién Martín, y bueno, y ahora los efectos de las redes sociales, de los robots, de la tecnología, te permiten hacer cosas que antes no se podían hacer. Digamos, antes ponerse de acuerdo 4 millones de personas para ir a comprar una acción era imposible. Claro. Hoy, con un sitio, con un WhatsApp, con un sistema de estos, podés llegar a lograrlo. Seguramente ya en la SEC, digamos, la Comisión de Valores de Estados Unidos, deben estar pergeñando alguna regulación para ver cómo hacen para limitar estas cosas, pero efectivamente pasó también en la burbuja de, bueno, mejor dicho, en la crisis del 2008, digamos, claro. En la burbuja de las viviendas en Estados Unidos, que muchos fondos, inclusive este fondo que mencionaba Martín, que jugó a la baja de los instrumentos que representaban las hipotecas de Estados Unidos y finalmente ganó millones. Ojo que en el mercado hay todo un debate en el mercado, Enrique, porque muchos dicen, no, pero ¿cómo ahora la SEC se va a meter a regular una vez porque hay toda una gesta épica acá en torno a esto, que es la que le está dando tanto furor en las redes sociales, que es la sensación de por fin los pequeños inversores organizados le ganaron a los gigantes de Wall Street, lograron derrotar a un gigante de Wall Street, siempre fue al revés, siempre ellos se quedaban con la crema del negocio, esta vez los pequeños inversores le ganaron. Pero no contemos el final, Martín. Pero el final ni siquiera todavía lo sabemos. No contemos, parte del final, perdón, parte del final lo vamos a contar en instantes aquí en Mirá. Comenzamos hablando de las dificultades de la economía, de lo que siempre repetimos. ¿Pero hay algún sector, Enrique, que puede representarnos expectativa para lo que viene del año? Bueno, primero tenemos el sector agropecuario, que más allá de todas las intervenciones está beneficiado por los buenos precios internacionales y siempre es un sector que, como tiene inversión de corto plazo, invierte y reinvierte y sigue funcionando. Y están algunos sectores, lo mencionaba antes Martín, los sectores de bienes esenciales que no fueron confinados y que siguen trabajando, y los sectores que representan al dólar o alguna forma de dólar cuando no puedes ahorrar, digamos, construcción, automotriz, artículos para el hogar. Lo que pasa es que tanto artículos para el hogar como automotriz van a tener la restricción de la importación, de la oferta, y construcción hasta por ahí nomás, porque también hay un límite para estas cosas, ¿no? Bueno, hay alguna esperanza todavía. A la vuelta hacemos una conclusión. Aquí Mirá. Se quedan aquí en La Nación Más. Viene Carola Gil y todo su equipo con lo que el día se llevó. Nosotros con Mirá mañana a las 21. Gracias por todo. Chao.